Hola, bienvenidos a este vivo donde vamos a hablar acerca de un tema que es muy interesante, muy polémico también, que es el ayuno, para entender qué es el ayuno y qué no es el ayuno. Por eso este título de El ayuno no es hambre. Muchas veces pensamos que cuando vamos a empezar a ayunar quiere decir que vamos a pasar hambre y en realidad no necesariamente es así. Entonces, primero, para empezar con este tema, y si van, las personas que están en vivo, si van viendo, tienen alguna duda, ahí está Cala. Hola, ¿cómo estás? Si van teniendo dudas o preguntas sobre los temas que vamos tocando, los pueden ir comentando y los vamos respondiendo en vivo. Y si no, al final vamos a abrir un espacio también para que puedan despejar todas sus dudas sobre el ayuno. Entonces vamos a definir qué es el ayuno. ¿Por qué me conviene ayunar? ¿Para qué quiero ayunar? Hay varias definiciones de ayuno, pero lo vamos a hacer bien simple. Es cuando dejamos de ingerir alimentos. Hay algunas personas que también pueden definir, por ejemplo, no solamente un ayuno de agua como ayuno. Está el ayuno de agua, el ayuno seco y también está el ayuno de jugos o incluso el ayuno de frutas. Pero hay personas que según dicen, eso no es ayunar. Para mí sí es ayunar porque estamos dejando de ingerir otros alimentos y elegimos un solo tipo de alimento o un solo grupo de alimentos, ¿no? Entonces, entendiendo esto, es que podemos ver, por ejemplo, entrando ya ahí con el ayuno intermitente, que vamos a empezar por el más fácil, el más simple, el que todo el mundo puede empezar a practicar. El famoso ayuno intermitente, que quiere decir que voy a tener una ventana, por ejemplo, de 12 horas, termino de cenar a las 8 de la noche y empiezo a desayunar, rompo mi ayuno a las 8 de la mañana. En ese transcurso de 12 horas no ingiero ningún tipo de alimento ni agua. O posiblemente, si recién estoy empezando y me da un poco de sed, sí consumo agua. Esto va a dar descanso digestivo porque ya es extender el ayuno que estamos haciendo mientras dormimos. Cuando estamos durmiendo, nuestro cuerpo se está regenerando y se está limpiando, porque toda la energía vital que usaríamos para nuestros movimientos, para nuestras digestiones, se está yendo a reparar y regenerar el cuerpo. Por eso también es muy importante el buen descanso, la relajación, ¿sí? Entonces, si nosotros no estamos descansando de manera correcta, posiblemente no estemos regenerando nuestro cuerpo de manera correcta. Es importantísimo. Ahora que entendemos esto, que es de no comer, ¿por qué no agua tampoco? Porque estamos hablando de un ayuno seco intermitente, no un ayuno con agua intermitente. El ayuno seco intermitente quiere decir que no tomamos tampoco agua. No solamente alimentos, tampoco agua. Cuando estamos durmiendo, no estamos tomando agua. Nuestro cuerpo puede estar un tiempo sin tomar agua, ¿no? Y 12 horas es realmente un tiempo breve comparado al resto del día que vamos a tener tiempo para poder ingerir todo lo que necesitemos. Cuando dejamos de consumir líquidos, también le estamos dando descanso a nuestros riñones. ¿Para qué? Para que puedan filtrar mejor. ¿Y qué es que filtre mis riñones? Mis riñones son como esponjitas que ayudan a sacar las toxinas. Es el principal canal de eliminación que sale a través de la orina. Entonces, cuando estoy haciendo ayuno intermitente, salen las toxinas por la orina. ¿Y cómo me doy cuenta de que está funcionando? Puedo al día siguiente de que hice mi ayuno seco intermitente poner mi orina en un frasco de vidrio, la de la primera hora de la mañana, todo lo que entre en ese frasco, y después lo dejo reposar por 12 horas, 24 horas. Y si estoy filtrando, o sea, si mis riñones están funcionando bien, tendría que haber una nubecita en el fondo. Y esa nube me indica que mis riñones están funcionando bien, que están sacando toxinas. Entonces vamos por buen camino, porque recuerden que si limpio mi casa y después no saco la basura de mi casa es mi cuerpo,
la basura se queda dentro y se pudre. Entonces es importante cuando ayunamos que nuestros canales de eliminación estén abiertos. ¿Ok? Entonces, ahora que ya dimos descanso digestivo para que se regenere, también dimos descanso a nuestros riñones y sistema urinario, esto nos va a ayudar a limpiar el cuerpo, a regenerarlo. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo me excedo de ayuno? ¿Qué sucede si, por ejemplo, en vez de hacer esta práctica diaria de hacer mi ayuno intermitente de 12 horitas, un día digo, me voy a hacer un ayuno de 18 horas? Paso de mis 12 horas, pasan 13, 14, mi cuerpo ya me está diciendo, hey, ¿qué pasa? Si hasta ahora me dabas comida, ¿qué está pasando? Entonces ahí es donde entramos en modo supervivencia. En modo lucha-huida, nuestras glándulas suprarrenales empiezan a segregar adrenalina y cortisol. Y ahí les va un dato más. Y todas estas cosas no se las dicen a las personas antes de ayunar. Es importante tomar todas estas medidas. Hablamos de nuestros canales de eliminación. Es importante estar eliminando si voy a hacer un ayuno más extendido, ¿no? Y lo segundo, que mis glándulas suprarrenales estén funcionando bien. ¿Qué sucede si tengo mis glándulas suprarrenales débiles? Si estoy constantemente nerviosa, con ansiedad, tengo presión baja o demasiado alta. No voy a poder hacer un ayuno prolongado. Porque si hago un ayuno muy prolongado voy a entrar en modo supervivencia y eso va a causar más estrés a mis glándulas suprarrenales. Voy a segregar más adrenalina, más cortisol, que tienen un pH ácido, y eso hace que se acidifique mi cuerpo, que es lo contrario que quiero hacer. Lo que quiero hacer, alcalinizarlo y que se sane, ¿no? Entonces, por eso es importante no excedernos, conocer nuestros propios límites. Y de ahí viene este título, que ayuno no es pasar hambre. Desmitifiquemos esto, ¿sí? O por lo menos no un ayuno intermitente. Quizás un ayuno más prolongado puede llegar a ser si tiene su razón y sus medidas, ¿no? Entonces, esta idea de que tengo que pasar hambre para estar ayunando es errónea, es equivocada. Cuando yo hago un ayuno intermitente diario, por ejemplo, en mi caso yo hago entre 14, a veces 16 y muy frecuentemente también 16 horas de ayuno intermitente. No paso hambre. No estoy diciendo, uy, Dios mío, todavía me falta una hora y ya no llego, estoy agarrando las paredes porque estaría entrando en modo supervivencia. Es un proceso natural, entonces voy subiendo de a poquito. Empiezo con 12 horas, después 12 horas y media, después 13, después 14 y así sucesivamente. Cuando empezamos en la hora 16, cuando llegamos a la hora 16, empezamos a tener mayores beneficios. Incluso podemos llegar a entrar en cetosis, ¿no? Que es ahí cuando empezamos a quemar grasa del cuerpo, cuando empezamos a hacer... las células fagocitan, ¿no? Las otras células que están débiles. Entonces todo este proceso ayuda a regenerar nuestro cuerpo, nuestro órgano, deshacernos de todo aquello que el cuerpo ya no necesita. Ahí alguien me comenta, dice, me encanta cómo explicas todo, primera vez que miro un vivo. Bueno, muchas gracias por estar ahí observando. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto lo vamos a poder responder. Pero sí es mi intención brindar claridad y que un proceso sea simple, que sea llevado en un buen nivel. Eso es otra cosa muy importante a la hora de estar ayunando. Yo no me puedo medir por lo que está haciendo mi compañero o por lo que está haciendo una persona que publicó en las redes sociales que está hace 5 años ayunando y yo recién estoy empezando, vengo de comer McDonald's. Claro que no es justo para mí. ¿Cómo me voy a comparar o medir con otra persona? Entonces cada uno es un ser individual y cada uno de nosotros está en nuestro nivel. Entonces lo mejor que podemos hacer es escuchar a nuestro propio cuerpo, escuchar a nuestros propios límites. Sí, el ayuno puede llevarnos a un lugar de un poquito de incomodidad al principio, mientras nos vamos adaptando, pero nunca tiene que ser tan grande esa incomodidad de que me termine perjudicando.
Entonces, reconectarnos con la sabiduría de nuestro cuerpo es sumamente importante. ¿Cuántas veces hemos dejado de escuchar a nuestro cuerpo? Aparece un síntoma, me duele la cabeza, ¡pac! Pastillita. Me duele el útero, ¡pac! Pastillita. De pronto tengo un problema intestinal, pastillita. Y pienso que mágicamente se solucionaron los problemas. Y no es así, lo único que hice fue tapar síntomas. Y mi cuerpo que me está hablando y me está diciendo, hey, ayuda, acá hay un problema, es como si le dijera, shh. ¿Y qué sucede después de tantos años de dejar de escuchar a nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo en un momento se agota, colapsa y dice, te traté de avisar, pero ya no puedo más, ya no aguanto. ¡Puf! Y de pronto nos enfermamos. Y decimos, ¿pero de dónde salió esto? Parece que fuera de la noche a la mañana y nuestro cuerpo nos venía avisando, ayuda, y no le hicimos caso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener estas herramientas. Una de estas herramientas es el ayuno. El ayuno ayuda a regular el azúcar en sangre. Por ejemplo, ¿no? Que hay muchas personas que creen que, por ejemplo, que teniendo hipoglucemia no se puede ayunar. Al contrario, sí se puede ayunar, sí se debe, eso va a ayudar a regular. Sin embargo, tiene que ser de poquito y despacito, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando entramos en un proceso de limpieza, Cintia dice, buenas noches, besotes de Argentina. Besotes, Cintia, qué gusto que estés conectada. Cualquier duda que tengas, nos puedes poner ahí un mensajito. Entonces, vamos a ir con este tema del hambre, ¿no? Ya hicimos una pequeña introducción de qué es el ayuno, hablamos del ayuno intermitente, no vamos a entrar en el tema de ayunos prolongados, o los vamos a mencionar nada más. ¿Qué es un ayuno prolongado? Cuando yo dejo de consumir alimentos. Por ejemplo, puedo hacer un día de agua, 2 días de agua, 3 días de agua, pero para yo poder llegar a hacer eso, necesito primero limpiar mi cuerpo, necesito primero hacer una transición para llegar a eso, porque si yo vengo de comer porquería y me meto a hacer así de golpe un ayuno de agua, y lo he visto personas guiando esto, es una falta de responsabilidad, ¿sí? No podemos hacer esto. Cada uno es libre y elige si es que le parece hacerlo, ¿no? Pero la recomendación es tener el mayor cuidado y respeto y amorcito por nuestro cuerpo. Entonces, si yo hago una transición para entrar en un ayuno, va a ser mucho más suave, no me va a quedar como un shock, no me voy a sentir tan mal, ¿no? Porque voy subiendo de a poquito, voy dejando alimentos hasta que llego al agua. ¿Pero cuánto tiempo puede pasar esto? Pueden pasar meses de primero estar limpiando el cuerpo, abriendo los canales de eliminación y después me meto a hacer un ayuno. Incluso antes de hacer un ayuno de agua, recomendaría hacer una dieta de monofruta. ¿Qué quiere decir? Que como un tipo de fruta, que es muy limpiadora, como por ejemplo, ¿cuáles son las frutas más limpiadoras? Un ayuno de fruta, ¿no? En inglés se le dice un fruit fast. Entonces, si hacemos un ayuno de frutas, por ejemplo, podemos elegir la uva, si es que hay quistes, tumores. Así fue como reducí el tumor que tenía en el pecho derecho, en un ayuno de 10 días de uva. También es muy limpiadora la sandía, hacer monofruta de sandía. Podemos empezar de a poquito, podemos hacer un día de monofruta y ver cómo nos sentimos. Después 2 días, 3 días y así sucesivamente vamos avanzando y progresando. Y mientras más largos sean mis ayunos de monofruta, más tiempo voy a necesitar para hacer mi transición para entrar, ir sacando alimentos de lo más denso a lo menos denso, y para salir también vuelvo a agregar alimentos de lo menos denso a lo más denso. Es como que voy subiendo por una pirámide, ¿no? De detoxificación. Subo la pirámide de detoxificación y después la bajo. No me la salto, porque me voy a pegar un porrazo, ¿no? Un golpe ahí si me voy directo de la punta de la pirámide a la base, así nomás de golpe. Entonces, ahora que entendimos lo del ayuno de frutas, también tenemos el ayuno de jugos, que eso también nos da un descanso digestivo, que para llegar a un ayuno de jugos también es importante limpiar. Eso también lo veo muy seguido, ¿no? De que hay gente que se mete a hacer, es más, mucha gente solamente conoce el detox como tomar jugos y en realidad
No es eso. El detox es un proceso de limpieza del cuerpo y hay varias maneras de limpiar el cuerpo. Es como querer, no sé, limpiar una casa y meterme en el medio de una construcción y con un montón de escombros en mi casa, meterme a hacer una limpieza profunda. No tiene sentido. ¿Qué voy a hacer primero? Primero voy a tratar de sacar todos los escombros, despejar un poco y después limpio mi casa. Entonces, cuando hacemos un ayuno de jugos, es algo similar. Primero voy a abrir el camino, dejar alimentos procesados y hacer varios pasos previos antes de meter a hacerme un ayuno de jugos. Por ejemplo, incluso no recomiendo que una persona que tiene un historial de desórdenes alimentarios haga un ayuno de jugos. Y mucha gente se siente fabuloso cuando está haciendo un ayuno de jugos. Yo, incluida cuando los he hecho, le he pasado muy bien, crisis curativas de por medio también. Sin embargo, no estamos sanando nuestra relación con los alimentos. Es momentáneamente olvidándonos. Entonces, cuando esas personas, y me ha pasado también, salen de un ayuno de jugos, es, querer volver a comer, ¿no? Y ahí vamos del detox al retox, que eso va a ser el tema para otro vivo. Entonces, por eso es importante, si hay personas que tienen un historial de desórdenes alimentarios como bulimia, anorexia, adicción a la comida, es mejor empezar por comer todo crudo o empezar a hacer ayuno de frutas, ¿sí? Que la fruta vaya nutriendo nuestro cuerpo, nuestra conciencia y amigándonos, ¿sí? Entonces, ven el nivel de profundidad de lo que significa un ayuno, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, con ese respeto entramos, y no digo miedo, porque no hay que tener miedo a un ayuno tampoco, sino tener un respeto, tener una conciencia de saber a lo que me estoy metiendo, ¿no? Y cuáles son sus beneficios. Ahí Cintia pregunta, dice Lu, me cuesta mucho tomar el zumo verde. ¿Cómo lo endulzo para digerirlo mejor? A mí, sinceramente, tengo dos tipos de zumos verdes. A mí me encanta el zumo verde que es salado, que tiene sabor a una ensalada líquida. Entonces, para ese yo lo hago con una base de pepino, de apio, que es lo que le da el sabor saladito. Le pongo hojas verdes, que pueden ser espinaca, kale, perejil. Le pongo un pedacito de jengibre para que le dé ese saborcito y a veces incluso le pongo un poquito de jalapeño, pero muy poquito. Eso activa la circulación de la sangre. Cuando me excedo puede producir irritación, así que ojo, si tienen gastritis o problemas de irritación, no, ¿sí? Después le agrego un limón exprimido y le agrego un chorrito de agua de mar. Y esto es tan refrescante que apenas cuando te lo empiezas a tomar es así de, quiero más, no puedo parar de tomarlo y es una mega hidratación. Estamos hablando que es jugo extracto, ¿sí? Pasado por la juguera. Si no tengo juguera, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo mismo, le agrego un poquito de agua, lo licúo y lo paso por una tela. Tengo una bolsita donde lo exprimo y separo la fibra del jugo. Y ese jugo es lo que me tomo. Hay otra opción que ya no es jugos, sino son smoothies o licuados o batidos, que incluye la fibra. La fibra no va a dar tanto descanso digestivo como si no estuviera. Y no es que la fibra sea mala ni buena. Va a haber momento que quiero dar descanso digestivo, dejo la fibra. Y cuando quiera activar mi digestión o barrer mis intestinos, me va a ayudar a tener más movimiento intestinal, la fibra. Entonces en esos momentos sí tomo licuados o smoothies que contengan la fibra entera. Dice Cintia Okis, qué buen tip, Lu, lo hago por extractor. Sí, es delicioso, ¿no? Y es una mega hidratación y no es dulce, es salado. Si te gusta lo más dulcecito, a mí me gusta agregarle una base de jugo de piña o ananá. El jugo de piña le da ese dulzor un poquito cítrico y por ejemplo hoy me tomé uno que era de base piña con pepino, ¿no? Que el pepino tiene ese sabor un poquito
más saladito, muy ligero. Y estaba delicioso. Entonces esa es la manera en que podemos meter mucha hidratación, podemos meter mucho alimento, porque es el jugo, el extracto es alimento concentrado. Entonces tenemos estos tipos de ayunos, ¿sí? Y en ninguno de estos tipos de ayunos que hemos explicado, salvo quizás el del agua, pasamos hambre, ¿no? En el ayuno, cuando hacemos un ayuno de jugos, posiblemente tome entre 3 o 4 litros de jugo. Entonces, lejos de lo que uno se imagina, ayunar no es pasar hambre, salvo que haga el ayuno de agua. En el ayuno de agua sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a estar comiendo algo. Pero eso ya es un nivel más avanzado, ¿no? Eso sí requiere haber practicado los otros tipos de ayuno antes, ya haber hecho cambios en la alimentación. Quizás puedo probar a hacer un día de ayuno de agua, y recuerden que también si tienen presión baja o problemas en las glándulas suprarrenales, hay que tener cuidado, ¿no? Porque me puedo llegar a sentir débil o tener un mareo. Y eso también es escuchar al cuerpo. El cuerpo me está diciendo, hey, te pasaste un poco, ¿no? Un poco puedo resistir, pero ya cuando no me estoy sintiendo bien, esa es indicación de, voy a retroceder, no pasa nada. Y alguien pregunta, dice, si se puede mixear fruta y verdura. Acá hay dos teorías, ¿no? Yo le voy a decir el deber ser y le voy a decir los que yo hago, con completa sinceridad. Dentro de la combinación de los alimentos, que es lo que nos habla Shelton, que tendríamos que combinar alimentos, por ejemplo, la fruta ácida con la subácida o la subácida con la dulce, pero no la dulce con la ácida, ¿no? Y si quieren, dentro de mi link en bio, ahí le dan clic y van a tener otro adentro, pueden elegir, hay un PDF que se llama La combinación de los alimentos, donde tienen esta tablita, se la pueden descargar y está fabulosa. Al principio posiblemente necesitamos seguir más a rajatabla esto si tenemos problemas digestivos. Sin embargo, cuando tomamos jugos, y con jugos me refiero licuados o smoothies, o incluso cuando es extracto, no aplica de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando yo licúo voy integrando ese mix puede ser de frutas y de vegetales. Entonces ya le estoy dando una ayuda, perdón, a mi estómago, ¿no? Que no va a tener que degradar o romper algo. Y más aún cuando sacamos la fibra, porque la fibra es lo que fermenta, ¿sí? Tenemos dos tipos de fermentación. Uno ocurre en el estómago, cuando estamos comiendo, pasa al estómago y esa digestión se hace, y ahí puede llegar a haber este problema de la combinación y que se fermenta. Y después hay otro tipo de fermentación que es en los intestinos, que tiene que ver con la fibra. Los intestinos es la composta de nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo tomo un jugo sin fibra, no hay tanto este problema. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si son jugos sin fibra, no hay tanto problema. Esa es la realidad. Y es más, a mí me gusta más que la combinación de alimentos que dice Shelton o fulanito, porque incluso hay libros donde se conflictúa esta información. A mí me gusta más seguir la combinación de los alimentos intuitiva. Lo que mi cuerpo me dice, esto me cayó bien, esto no me cayó bien. Mezclé algo y me di cuenta que se me fermentó. Entonces prefiero elegir lo que le hace bien a mi cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta esto, puedo llegar a mezclar algunas frutas con las verduras. Por ejemplo, el tema de la piña con el pepino. ¿Y saben qué? Me cayó, pero fabulosa esa mezcla, que me la tomé hoy así, después de entrenar, tomarme eso mega hidratante. ¿Qué otra cosa hay para tener en cuenta en esto del ayuno, ¿no? Consumir buenas cantidades. Si estoy haciendo monofruta, si estoy haciendo jugos, es importante consumir buenas cantidades. Porque ¿qué sucede si no consumo buenas cantidades? Puedo llegar a sentir debilidad, me puede llegar a doler la cabeza, ¿sí? La idea es que tengamos la energía suficiente para que el cuerpo se limpie.
Y después cuando empezamos a hacer un proceso depurativo, que no necesariamente es un ayuno, pero que nos trae muchos beneficios, el hacer un detox con la alimentación cruda, por ejemplo, tampoco pasamos hambre. Muchas de las personas que empiezan a hacer detox conmigo, sean individuales o en los grupales, se sorprenden y todo, al final de que terminan me dicen siempre lo mismo. Pensé que iba a ser más difícil y lo otro es pensé que iba a pasar hambre. Y no ocurre ni uno ni el otro, ¿sí? Cuando tenemos guía es obviamente mucho más simple porque no sabemos o nos podemos llegar a evitar cometer ciertos errores. Pero también está esta información que le estamos poniendo acá a disponibilidad completamente gratuito para que puedan ir avanzando, ¿sí? Entonces, el otro tema cuando estamos con la alimentación cruda es que necesitamos comer buenas cantidades. Por ejemplo, si voy a hacer un ayuno de monofruta o un ayuno de jugos, antes de llegar a ese nivel voy a querer consumir alimentos crudos, ¿no? Que esa sea mi transición y buenas cantidades. Cuando yo como fruta es pura agua. Entonces, ¿cuánto necesito? No me va a dar sed y no voy a tener ganas de consumir o tomar tanta agua porque ya está dentro de mis alimentos. Pero también son alimentos que no son tan densos, no es tan pesado. No es lo mismo 1 kilo de arroz que 1 kilo de sandía. Uno lo voy a digerir en 20 minutos. El otro se va a hacer un chicle, se va a pegar en los intestinos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, es por eso que no hay hambre. Y ahora ahí Cala dice totalmente, tenía miedo de pasar hambre y fue genial, nada que ver cómo me sentía, con mucha energía, exacto, ¿no? Son todas estas ideas que nos hacemos. Y después, lo otro que les quiero compartir, que es lo último, es el tema de la diferencia entre el hambre físico y el hambre emocional. Siéntense, porque este número que les voy a decir se van a caer del asiento. El 70% de las veces que pensamos que tenemos hambre, no es hambre físico, es hambre emocional. Porque vivimos en una sociedad consumista donde nos las pasamos constantemente picoteando una cosita y otra. ¿Cuándo realmente hemos llegado con hambre físico a una comida? En estas últimas semanas. Raro, ¿no? Por ahí se nos pasó la hora, estuvimos trabajando y de pronto llegó la noche y dijimos, ¡ay, no comí nada todavía! Y hay veces que ni siquiera así aparece el hambre. Es como, no tuve hambre. Bueno, es tan poquito realmente con este sistema, ¿no? En esta sociedad donde vivimos que pasamos hambre físico, que confundimos el hambre emocional con el hambre físico. ¿Y cómo lo distingo? Y es muy importante esto. Sobre todo cuando vamos a ayunar, cuando vamos a depurar el cuerpo, hacer esta distinción entre el hambre físico y el emocional. Acá les va. El hambre físico viene cuando he terminado de digerir todos mis alimentos, y digerir puede tardar mucho, ¿no? Depende de lo que comí hasta que salga. Una vez que terminé de digerir y que se procesó, mi cuerpo me va a decir, ok, estoy listo para recibir alimentos nuevamente. Dame de comer. ¿Y qué hacemos muchas veces? Le damos calorías vacías. Le damos alimentos sin nutrición. Y cuando le damos alimentos sin nutrición, ¿qué nos va a decir? ¡Ey! ¿Te pedí comida? ¡Nutrición! ¿Y qué me estás dando? Entonces ahí por eso cuando comemos comida chatarra o comida muy procesada, el cuerpo nos dice dame más, dame más, dame más, porque en realidad lo que nos está pidiendo es nutrición y no se lo estamos dando, ¿sí? Ese es uno. Entonces el hambre físico se siente acá a veces en la mandíbula, ¿no? O en la boca del estómago. El hambre emocional aparece por una emoción. A veces no lo notamos, pero, por ejemplo, les voy a poner varios ejemplos. Tuve un mal día, ¿no? Estuve todo el día corriendo, trabajando, haciendo cosas y quiero llegar a mi casa y relajarme. Y mi manera de relajarme es tomarme una copita de vino y comerme un buen plato de pastas
o un buen plato de carne o lo que sea. Cada uno sabe cuál es su elección de plato pesado. Porque me quiero olvidar de mis problemas. Porque quiero aplacar ese estrés que viví, esos nervios. Y utilizamos la comida como un sedante para dejar de sentir, porque muchas veces ese sentir tan profundo duele, porque ya no aguanto, porque ya no quiero más. Pero ¿qué sucede cuando hago eso? Cuando tapo con comida mis emociones. ¿Mis emociones se van, se solucionan o siguen ahí? Las estoy barriendo abajo de la alfombra. Y van a volver a aparecer con más intensidad para decirme, hola, acá estoy, no te hiciste cargo. Y van a volver y volver y volver y volver, ¿no? Y cuando tenemos ansiedad, por ejemplo, y no gestionamos esa ansiedad, vuelve con más intensidad aún. Y se los dice una persona que utilizaba la comida y el alcohol, tenía la adicción a la comida y era alcohólica para tapar mis emociones. Porque me despertaba y quería que el día se termine cuando me despertaba. Y cuando llegaba el final del día, quería quedarme dormida. Y en el fondo no tenía ganas de vivir, ¿no? Era una manera de querer escapar de mi propia vida, de querer escapar de mis propios problemas. Entonces podemos utilizar ese hambre emocional para tapar todas estas emociones que estamos sintiendo. Si quiero algo específico, y esto lo van a ver con los niños, ¿no? Los niños no mienten, son tan transparentes, eso me encanta. Un niño, por ejemplo, te dice, ma, tengo hambre. Ah, acá tengo una manzana o tengo una frutita, te voy a dar de comer una ensalada. No, tengo hambre de otra cosa. Quiero una pizza. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el hambre que tiene el niño es hambre emocional o hambre físico? Es hambre emocional. Pero como adultos también nos sucede. ¿Qué sucede cuando empiezo a fantasear, ¿no? Y digo, y quiero una carne con no sé qué, y con queso, y con papas, y y ya me la imaginé, me la saboreé. Y de pronto digo, bueno, pero tengo ahí unas verduras olvidadas en mi heladera o en mi refri, me las podría comer. Pero no, yo tengo hambre de lo otro. ¿Es hambre físico o es hambre emocional? Es hambre emocional, claramente, ¿no? O, por ejemplo, una técnica para saber es, me como una manzana. Si se me pasó el hambre, era hambre físico. Si no, o cualquier pieza de fruta. Y si sigo teniendo hambre de comer esa cosa específica, es hambre emocional. ¿No? Otra cosa que sucede a veces cuando estamos guiando estos procesos depurativos es de terminar de comer, termino de comer mi ensalada y digo, me quedé con hambre, como que quisiera comer algo más o un dulcecito o algo más pesado, algo que me llene realmente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso es hambre físico o es hambre emocional si le acabo de dar nutrición a mi cuerpo? Es hambre emocional. Entonces, en este proceso depurativo, de detox, de higiene interna, es muy raro que pasemos realmente hambre físico, porque lo que vamos a estar haciendo es dándole mucha nutrición a nuestro cuerpo, con alimentos que nos van a ayudar a limpiarlo, a regenerarlo, ¿sí? Entonces, por eso les hago esta distinción. Entonces ya sabemos lo que es el ayuno, recapitulando para los que están viendo acá. Hicimos la distinción entre lo que es el ayuno seco, el ayuno con agua, el ayuno intermitente, el ayuno de monofruta y el ayuno de jugos. Y después también aprendimos a reconocer qué es el hambre físico y qué es el hambre emocional. Y que realmente muy pocas veces vamos a llegar a sentir hambre físico. ¿Sí? Que muchas de las veces que sentimos hambre en realidad es hambre emocional. Cuando lo empezamos a detectar, nos vamos a dar cuenta de esto, y cuando empezamos a comer alimentos más enteros, más naturales, menos procesados, también nos vamos a ir limpiando el paladar y nos vamos a dar cuenta que en realidad ya como que nos damos cuenta de nuestros propios procesos, de nuestros propios autoengaños, ¿no? Así de, bueno, en realidad tengo ganas de comerme un chocolatito. No es hambre de otra cosa, es un chocolatito, ¿no? Entonces,
Eso no quiere decir que no me voy a comer el chocolatito, no me voy a dar un gusto. Diferente es ceder ante un antojo a planificarlo. Yo puedo planificar mis antojos y decir, ok, voy a ser flexible, voy a tratar de hacer el menor daño posible a mi cuerpo, me lo planifico. El viernes me voy a dar un gusto y voy a comer algo un poquito más pesado. Y no pasa nada, ¿sí? Entonces yo por lo menos soy más de la compasión y de la flexibilidad, porque muchas veces nos metemos a limpiar el cuerpo, a la alimentación cruda y queremos empezar a comer fruta en el día 1, ¿no? Hay gente que empieza y dice, yo quiero empezar a comer solo fruta. Pero ¿qué tal si mi mente y mis emociones no están listas para eso? Hay una falta de coherencia y así termino cayendo y regresando a patrones viejos. Entonces lo que yo quiero hacer es generar una nueva coherencia, donde mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional y mi cuerpo energético están alineados. Y ahí es donde realmente ocurren cambios profundos, cuando genero una nueva coherencia. ¿Sí? Entonces es también a través de estas prácticas del ayuno que vamos profundizando un poquito más. Pero es muy importante lo que hago entre ayuno y ayuno, ¿no? ¿Qué tal si ando ensuciando mi cuerpo y después lo limpio? Ensucio y limpio, ensucio y limpio. Que ese va a ser el tema del próximo vivo de la semana que viene. ¿Cómo hago para romper, para salir de ese ciclo de limpio, de pronto vuelvo a la comilona, limpio y vuelvo a la comilona, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahora tenemos toda esta información, espero que haya sido de utilidad. Les voy a dejar más información gratuita. Tenemos el libro de Dr. Morse, el libro de Eret, que es el ayuno racional. Todo está en mi link en bio, pueden ingresar ahí y descargarlos. ¿Sí? También tenemos un grupo gratuito en Facebook que se llama Alquimia Regenerativa, grupo de apoyo, donde respondemos todas sus preguntas de manera completamente gratuita. ¿Sí? Entonces nuestra intención es poder dar difusión a todas estas herramientas y que lleguen a varias personas. Y si aún así alguien me dice, Lu, yo requiero acompañamiento, también se vale pedir ayuda, ¿sí? Entonces para eso estamos dentro de Alquimia Regenerativa, tenemos un equipo y ayudamos y guiamos a las personas en estos procesos depurativos, ¿sí? Puede ser de manera individual o de manera grupal. Entonces también nos pueden contactar, escribir. Espero que nuevamente esto haya sido de utilidad, y si están viendo la grabación pueden dejar abajo sus comentarios, sus dudas y sus preguntas, y las vamos a ir respondiendo también por acá. Muchísimas gracias, y voy a dejar un minutito por si hay alguien más que está mirando ahora que tiene alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hemos compartido, para que lo puedan hacer. Cintia dice, muy clara, Lu, gracias Sin, gracias a todas las personas que lo estuvieron viendo, y también se les agradece la difusión, o si lo quieren compartir o etiquetar con alguien que dicen, fulanito esto le va a interesar. Muchas gracias. Bueno, no hubo preguntas, entonces vamos a cerrar acá. Les agradezco, les mando un beso, un abrazo gigante, y nos estamos viendo la semana que viene en nuestro próximo vivo, que va a ser justamente de cómo vamos del detox al retox, ¿no? Como de limpiar y ensuciar el cuerpo y cómo salir de ese ciclo. Gracias.